Segunda de Timoteo 3:16. Dice así la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Cuántos saben qué significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa amonestar, convencer y reprender. Entonces la palabra de Dios dice que es útil para enseñar y es útil para amonestarnos, para reprendernos y para convencernos. Amén. Pero convencernos ¿de qué? Convencernos de nuestra vida si estamos mal. Redarguirnos de pecado, convencernos de pecado. Por eso es que es muy importante que nosotros vengamos a ella para ver cómo nosotros estamos viviendo. Amén. Para que conozcamos más de Dios y para saber si vamos realmente por el camino correcto. Amén. Entonces dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. Diga conmigo Dios. Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Amén. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El tema es, si no está en la Biblia, si no está en la Biblia, no lo creas. Ese es el tema. Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo la Biblia es inspirada por Dios. Amén. La Biblia fue escrita por más o menos 40 hombres. Algunos creen que 44, pero se cree que 40 hombres. La palabra Biblia significa libros. Amén. Entonces la Biblia tiene 66 libros. Si no sabían, ¿verdad? Y quieren apuntarlo, la Biblia tiene 66 libros. Y lo interesante, el milagro tan grande es que esos 66 libros, ninguno de ellos se contradice, sino que todos, como les decía antes, llevan un solo paréntesis, una sola línea. Les voy a dar un ejemplo de eso. Mire qué tan maravilloso es. Digamos que yo escribo un libro. Yo escribo un libro sobre cómo pescar, cómo la persona puede pescar, qué tipo de caña tiene que usar, ¿verdad? Qué tipo de carnada tiene que usar. Y yo toco muchos temas sobre el libro, en el libro de cómo pescar en agua dulce. Amén. Y viene otro hombre que yo no conozco en otra parte del mundo y también escribe un libro sobre pesca, sobre cómo pescar en agua dulce. Entonces, una persona que no me conoce a mí, que no conoce a él, puede coger los dos libros, ¿verdad? Puede coger los dos libros y dice, estos dos libros hablan de lo mismo. De estos dos libros podemos hacer uno, porque no se contradicen y los dos hablan de lo mismo. Más o menos eso fue lo que pasó para que Dios usara al hombre para poder colocar los 66 libros que ahora tenemos, porque vieron que todos seguían un mismo esquema, una misma línea. Amén. Pero supongamos que el hermano Rafael, por ejemplo, supongamos que él hace un libro también, escribe un libro, y el libro que él escribe es sobre papelotes, cómo volar papelotes. ¿Saben qué es eso? Los kites. ¿Cómo le llaman? Los papalotes. Las cometas. Nosotros en Honduras le llamamos papelotes. Que se acuerda de niños, nosotros en Honduras lo hacíamos de una parilla de ¿qué era? Nosotros decimos chiringa. ¿La marca de coco? En Venezuela, volantín. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Chiringa. En Venezuela le dicen volantín. ¿En Puerto Rico? Chiringa. Chiringa. ¿Y en Ecuador? Cometa. ¿Ok? ¿En Chile? Volantín. Ok, todos sabemos que es un papelote o cometa, ¿verdad? Digamos que el hermano escribe un libro de cómo hacerlo, qué materiales hacerlo y que la distancia que tiene que tener la cola, porque recuerden que la cola tiene que tener una distancia para que pueda volar. ¿Ven? Si la cola es muy pequeña no va a poder volar. Tiene que tener una cola, ¿verdad? Adecuada para el tamaño del papelote o del cometa. Entonces, ¿ese libro que él escribe se puede unir a los libros que yo escribí de pesca? No, ¿verdad? Porque no habla de lo mismo, no lleva una misma línea. Por eso es que nosotros somos más que bendecidos al tener este regalo de Dios en nuestras manos. Pero a este libro no se le puede añadir nada. Ya está, 66 libros, no se le puede añadir nada. Porque hay otros libros que el hombre ha hecho que no llevan la misma línea, por el cual no se le puede añadir. Amén. Tampoco a la Biblia se le puede añadir tradición de hombres o reglas de hombres. No se le puede añadir. Porque lo que hace es daña lo que ya está escrito y lo cual es pecado todavía. Por eso que el libro de los Mormón es condenado por Dios.
porque no lleva la misma línea de la Biblia, sino que es un ángel que se le presentó a Joseph Smith. Y la misma palabra de Dios nos dice por medio de Pablo, que dice, si alguno de nosotros, quiere decir, si alguien de aquí se desvía, o un ángel del cielo que bajase con un evangelio diferente, sea maldito. ¿Por qué? Porque ya tenemos el evangelio de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces no se le puede añadir otro libro y no se le puede añadir enseñanza diferente ni regla de hombre. Amén. Pero a través de la historia podemos ver que el hombre no le basta con tener la palabra solamente, sino que enseña y manda enseñanzas de hombre, tradiciones de hombre. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Amén. Vamos al libro de Marcos 7, del 5 al 9. Veamos que el Señor Jesús también tuvo problemas en su tiempo con los religiosos, porque esto siempre se vio. Amén. Cuando no sé si saben que fue Moisés quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama Pentateuco. Fue Moisés quien lo escribió. Ya ellos tenían, los religiosos, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús, ya ellos tenían los escritos del Antiguo Testamento, ya lo tenían. Pero ellos no le bastaban la palabra de Dios, sino que encima traían tradición de hombre. Y el Señor Jesús tenía muchos problemas con eso. Amén. ¿Qué versículo? Eso es Marcos 7 y comenzando el versículo 5. Amén. Ya. Pueden leer desde el versículo 1 en casa. Amén. Pero yo voy a leer desde el versículo 5 para ahorrar tiempo. Amén. Entonces estos religiosos fueron donde el Señor Jesús y le preguntaron los fariseos, los escribas, estos eran religiosos del tiempo del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué tus discípulos, le preguntan al Señor, no andan conforme a la tradición de los ancianos? La palabra andar significa vivir. Amén. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición, mire, de los ancianos? Vea que la pregunta ya va mal. ¿No sería más bonito que los religiosos le dijeran al Señor Jesús, hey, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la palabra de Dios? Ahí sí estaría bien. Significaría que los discípulos andarían en malos caminos, en pecado. Pero no, ellos están por encima de la palabra y traen su tradición. Mire, ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eso es una de las tradiciones que ellos tenían, de que antes de ellos comer tenían que lavarse las manos 1, 2, 3, hasta 4 veces. Muchas veces se lavaban las manos antes de comer. Una tradición que ellos tenían y se las ponían a los hombres. Le respondió el Señor Jesús y les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 7, entonces dice el Señor Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Entonces, como doctrinas, como enseñanzas, ellos enseñan mandamientos de hombres, creados por hombre, lo cual no es bendición, sino que es maldición. Y lo vamos a ver en la Biblia. Yo sé que son palabras pesadas y fuertes, pero la Biblia misma nos da luz acerca de eso. Amén. Porque dejando, dice el Señor, el mandamiento de Dios, o sea, dejando la palabra de Dios, se aferran a la tradición. ¿De quién? De los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber y hacen otras cosas iguales a esas, semejantes a esas. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar ¿qué? Su tradición. Amén. Entonces, eso pasa hoy en día y en un número alarmante en el mundo. La gente, en vez de buscar la palabra de Dios, se va a guardar mandamientos de personas o de religiones, tradiciones creadas por hombre y no que Dios lo haya mandado en su palabra. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál fue el tema de hoy? Que dijimos al principio. No está en la Biblia, no creo. Si no está en la Biblia, no lo crea. Muy bien. Gracias. ¿Qué quiere decir ese tema? Significa que si el hombre enseña alguna regla o alguna enseñanza diferente a la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No creerla. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? La Biblia es un milagro. Realmente, la Biblia es un milagro. Usted se ha puesto a pensar que Moisés fue quien escribió lo que pasó en el principio. Pero lo interesante es que Moisés no estaba ahí. Entonces, ¿quién le dijo a Moisés lo que pasó al principio? Pedro,
nos da la luz, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto hablamos gloria a Dios? Ahora, volviendo al tema, denme algunos ejemplos ustedes de falsas enseñanzas o de reglas de hombres que ustedes mismos conocen. El rosario, el bautismo a los niños pequeños, o sea, recién nacidos. Okay. Hablando del rosario, permítame. Hablando del rosario, yo lo tengo en video. Ayer yo salí a evangelizar con el hermano Nixon y había un varoncito que está en el video que anda con un rosario. Y él habla de cómo él vive en pecado, vive con ataduras espirituales, ¿verdad? Y todo eso. Yo le digo, mira, tú no lo tienes que hacer, pero yo le mostré. Ese rosario que está ahí, no sé si tú sabes, si tú no sabías, lo usan en la brujería. Lo usan para hacer brujería. Y le expliqué lo que se hace con eso. ¿Sabes qué hizo el muchachito? Se lo quitó y lo tiró. Yo antes andaba rosario también. Cuando yo no conocía a Dios, yo andaba rosario porque se miraba bonito y la gente lo usaba. Amén. Pero después yo me di cuenta de lo que realmente es. Pero sobre todo no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿cuál es el tema? No lo debemos de crear. Si usted quiere más información acerca del rosario, vaya y búsquelo y va a ver cómo se va usted a dar cuenta de lo oscuro que es. Cuando usted va donde los curanderos, no sé si saben qué son los curanderos. ¿Qué es lo que tienen? Tienen rosarios, tienen imágenes, tienen todo esto. ¿Por qué? Porque invocan demonios. ¿Sabía que la palabra de Dios nos dice en Corintios que los demonios están atrás de todo esto, de todas estas imágenes e ídolos que se han hecho por medio de manos de hombres, lo cual es abominación delante de Dios? Entonces hay demonios detrás de todo esto. John dijo también que, ¿qué más? Bautismo de bebés. Bautismo de bebés, adoración a las imágenes, a los santos. Yo tengo una para aquí. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, la barba. Por ejemplo, yo iba a una congregación que si usted tenía barba, usted no podía ser miembro ahí. Eso es regla de hombre, eso no está en la Biblia. Amén. ¿Qué es lo que hacen esas reglas? Apartar a las personas de Dios. En vez de las personas buscar de Dios, dice, de esto se trata, de reglas de hombre, que yo hago aquí. Amén. Lo otro, la corbata. En muchas congregaciones a usted no le pueden dejar predicar si usted no anda corbata. Como que si la corbata a usted le hace más santa. Otras reglas, que solo me faltan 3 que voy a tocar, al menos si ustedes quieren tocar otra enseñanza o regla que ustedes conozcan, que no esté en la Biblia. Por ejemplo, hay personas que no creen en milagros y enseñan que los milagros ya no es para hoy. No sé si habían escuchado eso. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. O sea, ¿qué significa? Que Dios no cambia. Entonces los milagros es para hoy en día también. Amén. Todos nosotros hemos visto milagros, ¿verdad? Los hemos visto con nuestros propios ojos. Otra cosa, dicen que enseñan es que las lenguas, el hablar en lenguas no es para ahora. Que ya al hablar en lenguas cesó, lo cual es errado porque está en la Biblia y el hablar en lenguas todavía está disponible para todo aquel que lo quiera. Ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lenguas es una bendición muy grande. No le creamos al hombre, solo creámosle a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Jeremías 17, 5 y 8 es muy conocido por todos. En la versión Reina Valera dice, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Se acuerdan? Maldito el varón que confía en el hombre. Yo voy a estar leyendo de una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que se acerca un poquito más a la forma que nosotros hablamos. Y dice así, Jeremías 17, 5 y 8. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Ok? Que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Amén. ¿Cuántos han visto en el desierto arbolitos secos totalmente? Secos sin vida. ¿Los han visto en el desierto? ¿Han visto algún video, algún documental o alguna foto? Esos arbolitos que se ven en el desierto que no tienen hojas ni nada. ¿Será que se puede esperar algún fruto de esos arbolitos? No, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Estas personas que confían en el hombre, que ponen su confianza en el hombre, dice Dios, son como los árboles secos del desierto, sin esperanza para el futuro, porque de esos arbolitos nosotros no podemos esperar ni siquiera sombra. Amén, son palitos secos. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero bendito son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río
con raíces que se hunden en las aguas, y esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué pasa con la persona que pone su confianza en el hombre? ¿Qué dice la palabra? ¿Es maldita y no le espera un futuro? Bueno. ¿Qué pasa con la persona que solamente pone su confianza en la palabra de Dios? Dice la palabra, es bendita y le espera un futuro bueno. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que leer la palabra de Dios, porque Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Amén. ¿Recuerdan el pasaje que dice, Dios no es hombre para que muera, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Todo lo que dice la Biblia es la verdad y son promesas de Dios. Si el Señor Jesús dice que aquí conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, es porque es real. Amén. Hacemos bien viniendo aquí. Amén. En Oseas 4:6, que ustedes creo que conocen mucho también este pasaje, Oseas 4:6, Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Muchas personas se pierden y se van a la condenación eterna porque les falta ¿qué? Conocimiento. ¿Qué debe hacer toda persona que quiere entrar al reino de los cielos? Mire, número 1, tiene que creer a la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no lo crea. Amén. Número 1, si la persona quiere entrar al reino de los cielos, tiene que creer a la palabra de Dios. Amén. Número 2, tiene que obedecer lo que el Señor Jesús manda. Esa es acción de nosotros. Tiene que obedecer lo que el Señor Jesús manda. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús manda? Número 1, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Número 2, que nazcamos del bautismo y del Espíritu Santo. Recordemos que el bautismo en la Biblia nos da el ejemplo el propio Señor Jesús, que es sumergión, así se dice, sumersión completamente en las aguas. Amén. Pero para ir al cielo el Señor Jesús manda que nos arrepintamos, que nazcamos de agua y del Espíritu Santo y que vivamos una relación de obediencia con Él. Amén. Le voy a pedir a Nelson que me ayude con algo aquí, por favor. Párate aquí, Nelson, por favor. Me vas a ayudar con algo. Por favor, párate aquí. Vamos a ver una reflexión y ya con esta reflexión terminamos. Digamos que aquí, esto aquí son las líneas del tren y tú estás parado aquí. Ponte ahí. Tú estás dentro de las líneas del tren. Mire, pon atención. Nelson está parado en las meras líneas del tren. Amén. Y digamos que Nelson está atado con cadenas. Y las cadenas tienen un candado y el candado es un candado de combinación. Amén. ¿Y qué es lo que pasa por la vía del tren? El tren. Amén. Y Nelson está encadenado con cadenas y con candado de combinación. Y viene un tren a 100 millas por hora que se dirige a Nelson. ¿Qué es lo que le va a pasar a Nelson si no sale a tiempo? ¿Ah? Se ha dividido. Si el Nelson no se escapa, ¿qué le pasa a Nelson? ¿Qué le pasaría? Me parte y ¿Le parte? me desaparece. Desaparece. A ver. Pero si yo le digo a Nelson, oye Nelson, el Señor Jesús me ha dado la combinación de tu candado, ¿la quieres? ¿Qué tú me dirías? Sí. Amén. Y si fuera usted, que estuviera ahí, y alguien le dice, Jesús dio la combinación, ¿qué usted haría? Lo mismo que Nelson. Nelson dijo que yo quiero la combinación. Amén. Esa es una buena respuesta, porque ¿quién de nosotros no quería una combinación sabiendo que estamos atados de cadenas y con candado? Amén. Y viene un tren a 100 millas por hora. Amén. Una vez que Nelson es libre de sus cadenas, porque él aceptó la combinación, ¿qué tiene que ser él? Después de ser sido desatado de sus cadenas y de la combinación, ¿qué tiene que ser él? Salir de ahí, sal de las líneas y mantenerse lejos de las líneas. Amén. Pero ¿qué pasaría? Vuélvete a encadenar de nuevo. Vamos a ponerle candado nuevo a Nelson. Pero ¿qué pasaría si Nelson, sabiendo la combinación que yo le dije, él no me cree a mí? Okay, yo le digo, Nelson, la combinación la dio el Señor Jesús y él no cree. Supongamos que él no cree. Y él se pone a perder el tiempo. Y en vez de usar la combinación que yo le di, él se pone a usar otras combinaciones que el hombre ha dado. Que no trabajan, que no funcionan. Y él tratando otras combinaciones, no se libera a tiempo y el tren viene. ¿Qué le va a pasar? Lo va a matar. Amén. Entonces, te puedes sentar, Nelson. Gracias.
Démosle un aplauso a Nelson. Ok, entonces mire la reflexión. Mire la reflexión que Dios puso en mi corazón. Mucha gente vive atada sin darse cuenta y vive vidas en pecado que van con caminos distintos, no el camino que lleva al cielo, van por otros caminos y no saben que la muerte viene hacia ellos a 100 millas por hora y no se dan cuenta que Dios ya proveyó el camino hacia la salvación. ¿Se acuerdan la tercera alabanza que nosotros cantamos? ¿Qué decía? En la cruz, en la cruz Dios proveyó el camino. Amén. Entonces muchas personas viven la vida sin saber, sin darse cuenta que Dios ya proveyó el camino y ese camino se llama Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Amén. Ahora, hay otra gente, hay otras personas que saben que Jesús es el camino. Y sabiendo que Jesús es el camino, ellos tratan otras cosas, lo que estamos hablando de la combinación. ¿Se acuerdan? Hay otra gente que sabe que Jesús es el camino y que Él manda ¿qué? Que nazcamos de nuevo de agua y del Espíritu Santo para poder entrar al reino de los cielos. Y sabiendo eso no hacen nada. En Juan 3:5 el Señor Jesús dice, de cierto te digo, que al menos que nazcas de agua y del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. Entonces estas personas son como la segunda ejemplo de Nelson, que sabiendo la combinación siguen ahí paradas. ¿Sabes? Se les olvida que el tren viene a 1000 por hora, que la muerte viene a 100 millas por hora. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Tiene que creerle a Dios. Tiene que creerle al Señor Jesús porque no sabemos cuándo nos toca el día en nuestro último día. Amén. ¿Cuál es la única combinación que funciona? Es la que el Señor Jesús nos da. Amén. Entonces, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús he predicado su palabra, mi Dios amado. Le damos gracias, Padre, por lo que está puesto en mi corazón, mi Dios amado. Le pido que sea bendición en cada uno de nosotros y que podamos reflexionar, mi Dios amado, en lo que usted ha traído esta noche, mi Dios amado. Yo le pido que su palabra sea bendición para cada uno de nosotros.